Bueno, ¿les parece si comenzamos entonces con lepra? Es un tema bastante interesante e importante, ¿sí? Eh, Vamos a ver entonces esta enfermedad. Ahí coloqué una imagen, más que nada al inicio de la portada, eh, justamente para recalcar hace cuánto tiempo la humanidad habla sobre esta enfermedad, ¿verdad? Inclusive ya está descrito en la Biblia, ¿verdad? Y también hay muchas obras de arte de siglos anteriores en el que se pueden ver retratados también eh, algunas personas que padecían de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, para tener un poquito momento cultural de la clase y para relacionar un poquito con algunas cuestiones, ¿verdad? Vamos a ir viendo un poquito cómo es que se mantiene o por qué persiste esta enfermedad justamente. Y lo que sabemos es que en 1873 entonces Arnold Hansen describe por primera vez la enfermedad y la causa, ¿verdad? Que sería entonces una bacteria que es el Mycobacterium lepra, que produce entonces esta enfermedad infecto-contagiosa que afecta principalmente a la piel y a los nervios periféricos, pero también pueden afectar a otros órganos y sistemas. En síntesis se dice que puede afectar a cualquier órgano donde haya macrófagos. Saben que tenemos macrófagos en el pulmón, en el hígado, etcétera. También así pueden afectarse esos órganos, ¿verdad? Pero principalmente es piel y nervios periféricos, ¿verdad? Es potencialmente incapacitante, ¿verdad? Y como habíamos dicho, o como había puesto también en esa imagen inicial, anteriormente el tratamiento de los pacientes con lepra era bastante estigmatizante o discriminativo. Entonces es por eso que muchas veces o en los últimos años o en algunos países se optó por utilizar el nombre de Hanseníasis, ¿sí? Haciendo atribución entonces a la persona que describió la enfermedad y para evitar entonces el estigma que generaba la palabra así lepra o leproso, ¿verdad? Bueno, siguiendo un poquito con respecto a la epidemiología, vamos a ver que es endémico sobre todo en países en vías de desarrollo. Ahí entran Asia, África y América Latina donde más se describen casos, ¿verdad? Según la OMS, se considera eliminar la enfermedad cuando hay menos de un caso por cada 10.000 habitantes, ¿verdad? Desde los 80 más o menos el número de casos ha ido en disminución en casi todo el mundo, excepto los que figuran ahí en el mapita en rojo. Y ahí entra realmente Brasil, India, son países que tienen una densidad poblacional importante también y son los que hasta hoy en día se describe bastante número de casos y en Brasil en realidad hubo también creo un aumento en los últimos años, ¿verdad? En Paraguay hay algo que se llama el Programa Nacional de Lepra, que es el PNL, que desde los últimos 10 años describe en promedio entre 400 y 450 casos al año. Dentro de eso vamos a mirar un poquito, hay un dato ahí estadístico, la OMS clasifica en dos grupos a los pacientes con lepra, que hoy vamos a aprender, ¿sí? Son los multivacilares o paucivacilares. Vamos a entender un poquito más adelante, no se preocupen con respecto a eso. Y ahí está, justamente agregué también un link para los que tengan un poquito más de tiempo para leer o quieren investigar un poquito más, un informe sobre esa disminución de casos, ¿verdad? Con respecto a la lepra en Brasil, bueno, agregué este slide justamente porque, bueno, hay muchos estudiantes de Brasil en Paraguay y además con respecto a América Latina es importante porque Brasil concentra más o menos el 90% de los casos de lepra en América Latina. Entonces solamente después de la India ya está Brasil. Ese número, ese dato que está ahí de 2015 obviamente no está actualizado, pero no hubo una alteración muy importante. Entonces ahí abajo también hay un link que van a encontrar en la clase que explica más o menos y trata de analizar por qué en Brasil no se consigue disminuir considerablemente eh, el número de casos. Con respecto a la causa, ya dijimos un poquito, la parte de las características microbiológicas del Mycobacterium lepra, bueno,
En realidad no les voy a preguntar yo, se supone que por algo probaron microbiología, pero para recordar un poquito entonces un VAR, ¿sí? Bacilo ácido alcohol resistente y puede presentarse en forma aislada o formando unas agrupaciones que se llaman globias, que les voy a mostrar también unas imágenes, creo que tengo ahí más adelante, ¿ok? Como dijimos, principalmente va a estar parasitando entonces a los macrófagos y van a tener una predilección también por las células de Schwann y es por eso que afectan justamente a los nervios. En algunos casos también se pueden inocular en animales como ratón, monos y armadillos. Esa imagen que está ahí justamente está para recordar un poquito. Y en algunos casos vamos a hablar un poquito sobre la transmisión también. Inclusive podrían transmitir la enfermedad, la transmiten, ¿verdad? Aunque no es la forma más frecuente, ¿sí? En Estados Unidos, etcétera, es la forma donde es raro ver, se suele describir algunos casos. Y en Brasil creo que hay también unos casos descritos hacia el nordeste, que es por la manipulación o ingestión de estos animales. Con respecto a la transmisión, entonces en realidad la transmisión se da por las gotículas de saliva. De vuelta ahí la saliva que ya están. En estos días ya escuchamos todas las teorías y todo tipo de explicación sobre el manejo de los gases y las pequeñas gotículas. Bueno, esta enfermedad también se transmite de esa manera, pero a diferencia del coronavirus que estamos viendo ahora actualmente, ¿verdad? Eh, se necesita un contacto cercano y prolongado, ¿verdad? Antes en otras clases tenían una presentación que decía contacto íntimo para hacer referencia de que tendría que haber una proximidad, no de que se transmite por vía sexual, ¿sí? Entonces modifiqué eso de slides anteriores y dice ahora contacto cercano. Entonces normalmente son personas que o sea, conviven en el mismo espacio, ya sea por una relación personal o alguna relación laboral, ¿verdad? Siempre hay veces que son cuidadores, hay veces que son por asilos, ancianos, etcétera. Algunas condiciones que pueden predisponer también, ¿verdad? Como dijimos ya previamente, excepcionalmente también hay casos descritos de contagio por objetos, vectores o heridas, pero eso es excepcional. ¿Sí? El mecanismo de transmisión de la lepra, si hay una pregunta, es por las gotículas de saliva, ¿verdad? Las secreciones de las vías aéreas superiores son las que transmiten la enfermedad, pero lo que hay que considerar es que una sola exposición a un paciente con lepra, si una persona tiene un sistema inmunológico competente, no va a ser suficiente para desarrollar la enfermedad, ¿verdad? Y ahí entramos un poquito en la parte de las formas clínicas. ¿Me confirman si ven, o sea, los delegados, y me confirman si se ve el mouse, el puntero? Bueno, siendo un poquito entonces vamos a ver las formas clínicas, ¿ok? Dentro de lo que son las formas clínicas, lo que tenemos que manejar y comprender un poquito es que todos los pacientes con lepra van a iniciar en eh, en la lepra indeterminada, ¿sí? Que sería esto. Entonces, lo que vamos a representar acá son las formas clínicas, ¿ok? Entonces, todos comienzan por la lepra indeterminada y a partir de acá, justamente dependiendo del sistema inmunológico del paciente, va a evolucionar hacia el polo benigno, o sea, la forma más leve de la enfermedad, que sería la lepra tuberculoide, o puede evolucionar hacia la forma más grave o agresiva de la enfermedad, que es la lepra lepromatosa o lepra wilsoniana también se le llama, ¿verdad? O enfermedad de Hansen, wilsoniana o Hanseníasis wilsoniana son todos sinónimos, ¿ok? Lo que quiero que manejen bien es entonces la lepra indeterminada, que vamos a ver sus características, el polo leve, que es la lepra tuberculoide, y el polo más agresivo, que es la lepra lepromatosa. Y saber nada más que entre ellas tenemos algunas formas intermedias, que se llaman lepra dimorfa o lepra borderline. También se le llaman de esa manera.
Y si predominan entonces los síntomas de la lepra tuberculoide, vamos a tener la lepra dimorfa tuberculoide. Si predominan las lesiones de lepra lepromatosa, vamos a tener entonces la lepra dimorfa lepromatosa. No quiero que, eso es un poco difícil realmente, pero para que sepan que existen, o sea, como les dije, quiero que comprendan bien las características de estas tres y que existen formas intermedias, ¿ok? Si manejan eso, ya está muy bien. Entonces ahí también tenemos que tener en cuenta otra cuestión, ¿verdad? No todos los pacientes no todas las personas o portadores van a desarrollar necesariamente la enfermedad, ¿sí? 70% de las personas infectadas con el Mycobacterium lepra en realidad tienen una cura espontánea. Se fijan que es el 70%, ¿ok? Entonces, la clave para el diagnóstico en realidad es la lepra indeterminada, que es la que estuvimos mencionando ya un poquito, porque 30% de estos van a evolucionar sin tratamiento y van a desenvolver o desarrollar las diferentes formas de lepra que estuvimos mencionando. Acá sería la tuberculoide y acá la B corta está por la birchoviana o la lepromatosa. Entonces va de este polo, ahí tenemos todo un espectro entonces de síntomas y de características que pueden aparecer, ¿ok? Antes de hablar de la clínica, entonces vamos a hablar un poquito sobre unas pruebas laboratoriales que se realizan, ¿sí? Tenemos la prueba de Mitsuda o la prueba de la lepromina, que en realidad no es una prueba que confirme el diagnóstico. La prueba de Mitsuda en realidad, ya mencionando un poquito, la lepra se puede diagnosticar clínicamente nada más, ¿ok? Lo que vamos a hacer con estas pruebas es tener un pronóstico de la enfermedad, hacia dónde va a evolucionar, si va a ser hacia la forma tuberculoide o si va a ser hacia la forma lepromatosa, ¿ok? Entonces lo que se hace en esta prueba es se inocula una pequeña cantidad de antígenos del Mycobacterium, 0,1 ml como dice allí, y se hacen unas lecturas, ¿verdad? A las 48 horas y la definitiva en 3 semanas. Y lo que se tiene que formar, si la prueba es positiva, se forma una pápula, ¿verdad? Que tiene 4 milímetros o más. Imagínense, si nosotros inoculamos antígenos en la piel y el sistema inmunológico no es capaz de detectar esos antígenos allí, entonces la prueba va a ser negativa y quiere decir que el organismo no va a poner ninguna resistencia a la proliferación de esa bacteria y eso entonces nos va a indicar la forma más contagiosa o la forma bacilífera. Entonces probablemente en esos pacientes va a evolucionar hacia la forma más grave, ¿sí? Y es por ese mismo motivo también que en el momento de inocular el antígeno y ya hay una respuesta inflamatoria de parte del organismo, o sea, tratando de eliminar justamente ese antígeno que fue inoculado, entonces hay una respuesta inmunológica, el sistema inmunológico consigue detectar ese antígeno y desarrolla toda una cadena para tratar de contener ese microorganismo, entonces eso va a indicar probablemente la forma benigna o no contagiosa o abacilífera. Son sinónimos, ¿ok? Eso nada más parece medio contradictorio, ¿verdad? Entonces ahí tenemos también una tablita que da un informe sobre la interpretación de esos resultados, ¿ok? Si tiene 1 a 3 milímetros, entonces la prueba en realidad se vuelve a realizar. Se confirma entonces con una pápula de 4 milímetros. O sea, eso nos da el pronóstico. La baciloscopía es otra prueba que se tiene que combinar al test de Mitsuda. Y en este caso lo que se hace es buscar el bacilo. Principalmente se obtiene de la muestra de linfa cutánea. Entonces lo que se hace normalmente es retirar o de un lóbulo de la oreja y de una zona de lesión cutánea, pero esa lesión tiene que ser reciente y no siempre ocurre eso porque vamos a ver también que el periodo de incubación puede ser bastante variable. Entonces, en esos casos se toma de ambos los lóbulos de la oreja, ¿sí? Normalmente este bacilo se concentra en la oreja porque tiene una predisposición a concentrarse ahí porque la temperatura de la oreja normalmente
normalmente es un poco inferior y es eso lo que busca el bacilo, entonces por eso se concentran allí, ¿verdad? Entonces lo que se hace es pinzar primero la oreja justamente para que haya una pequeña isquemia ahí en esa zona y luego se hace ahí la incisión para obtener la linfa cutánea, ¿verdad? Hay unas pruebas también de PCR que se pueden hacer y en ese caso se puede tomar mucus nasal. Con la baciloscopía vamos a tener una relación inversa con respecto al estado inmunológico del paciente. Entonces, cuando el paciente tenga mayor inmunidad, la baciloscopía va a ser negativa, justamente porque está en un medio en el que el organismo ofrece, o sea, coloca mucha resistencia a la proliferación de esas bacterias, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar eso en las formas tuberculoides, ¿ok? Entonces una prueba de baciloscopía negativa en realidad tampoco descarta la enfermedad, ¿ok? Por eso decimos, estas pruebas no son para confirmar ni descartar el diagnóstico, sino que más que nada para tener en cuenta la evolución y el pronóstico de estos pacientes. Por otro lado, entonces, cuando la inmunidad del paciente está disminuida, que puede ser por otra enfermedad, por toma de medicamentos, un montón de factores ahí que pueden ocurrir, en la baciloscopía entonces va a ser fuertemente positiva. ¿Por qué? Porque el organismo de ese individuo no ofrece ninguna resistencia a la proliferación de esas bacterias. Entonces en esas personas se van a desarrollar las formas más agresivas que son la forma lepromatosa. ¿Ok? Cuando se observan los bacilos también los microbiólogos van observando las formas que tienen esos bacilos, también influye un poco en la baciloscopia, ¿verdad? Cuando hay más fragmentados, si hay granulados o si hay sólidos, ¿verdad? Obviamente cuanto más predominan los sólidos, quiere decir que menor resistencia inmunológica encuentra el micobacterio. Vamos entonces a pasar a la clínica, las características clínicas, que es lo que la idea es que aprendan también hoy, cuándo pensar en lepra, ¿sí? Sobre todo, como ya dijimos, lo ideal es detectar en esta etapa, en la fase indeterminada, para evitar de que evolucionen hacia estas formas y en esta etapa también para cortar la transmisión de la enfermedad. Entonces, en la primera forma clínica que vamos a ver tenemos la lepra indeterminada, que es la forma inicial. En este periodo, el periodo de incubación es bastante variable y en este periodo el paciente puede permanecer entre 1 a 5 años. En esta etapa principalmente lo que van a aparecer son manchas en la piel, ¿verdad? Y son unas manchas claras. Entonces por eso que ya habrán visto o si escucharon alguna vez las campañas de prevención y contención de lepra, se enfocan a si tiene alguna mancha clara con alteración de la sensibilidad, acuda al médico, etcétera, para ser evaluado. Justamente haciendo referencia a tratar de detectar casos de lepra indeterminada. Entonces lo que van a tener esos pacientes son máculas hipocrómicas o eritematohipocrómicas, principalmente cuando el paciente tiene una tez de piel más clara, ¿verdad? Con alteración de la sensibilidad, puede ser disminución, ¿verdad? O una pérdida de la sensibilidad. Vamos a ver, ahorita les voy a mostrar también cómo se evalúa la sensibilidad, ¿sí? Pero tenemos tres formas de evaluar, o sea, tres características de la sensibilidad que tenemos que evaluar, si es a dolor, a tacto o a la temperatura, ¿sí? Esas lesiones pueden tener cualquier tamaño, pueden aparecer en cualquier localización y pueden ser únicas o múltiples. Y cuando estamos en la fase indeterminada, entonces pueden evolucionar tanto hacia la lepra tuberculoide, hacia la idemorfa o hacia la lepra lepromatosa. Entonces, como ya estuvimos diciendo recién, si estamos en la forma indeterminada, normalmente todavía no hay una proliferación importante de los bacilos y normalmente la baciloscopía es negativa. Y el Mitsuda en estos pacientes es fundamental porque nos va a orientar. Si el Mitsuda es positivo, probablemente va a evolucionar hacia el polo tuberculoide. Y si es negativo, entonces hacia el polo lepromatoso. ¿Okay? Con respecto a la anatomía patológica, que sería la biopsia,
difícilmente también encontremos bacilos, porque no hay muchos circulando. Lo que se pueden encontrar van a ser más indicios de reacción inflamatoria y alrededor de los nervios y algunos anexos. Entonces, la lepra indeterminada, la característica es una mácula hipocrómica. ¿Sí? Si el paciente tiene el tez muy clara, esa mácula puede ser un poco más rojiza o más eritematosa, sería el término médico, digamos, ¿verdad? Entonces, una mancha clara con alteración de la sensibilidad, en términos comunes, una mácula hipocrómica eh, va a ser en el término médico, digamos, ¿verdad? Como ven acá puede tener un tamaño, acá tiene otro, pueden ser únicas, pueden ser múltiples, aunque no es frecuente que sean demasiados, ¿verdad? Acá otra imagen para mostrar justamente que el tamaño es variable. Entonces lo que vamos a hacer cuando evaluamos la sensibilidad, evaluamos en la zona de la lesión y vamos comparando con una zona de piel sana. ¿Okay? Eso es muy importante. Acá también tenemos otra imagen. ¿Sí? Entonces, si vamos a evaluar a este paciente, primero si vamos a evaluar la sensibilidad térmica, se apoya, normalmente usamos unos tubitos, ¿sí? Los tubos de ensayo, en uno se carga agua caliente, en otro agua fría. Se le pide al paciente que cierre los ojos, apoyo acá, y le pregunto si siente que es frío o caliente. Entonces yo tengo que mirar qué tubo apoye. Y luego apoyo en una zona en donde no hay lesiones, ¿sí? Entonces si consigue discriminar o acertar acá y acá no, claramente hay una alteración de la sensibilidad térmica, ¿sí? Luego podemos hacer unos pinchazos, ¿verdad? Con un escarbadiente, el bolígrafo o algún objeto puntiagudo, con cuidado obviamente. Entonces vamos a evaluar ahí la sensibilidad dolorosa. Lo mismo, comparamos y siempre hay que pedir al paciente que cierre los ojos, porque si ve, obviamente va a decir, o sea, uno va a tratar de querer salir bien en la prueba naturalmente como casi un reflejo, digamos, ¿ok? Y por último, me olvidé casi antes de pasar, evaluar el sentido del tacto, ¿verdad? O la sensibilidad táctil. En ese caso, lo que podemos hacer es apoyar un algodón sobre la piel suavemente y preguntarle al paciente si siente o no. Bueno, una vez que el paciente pase ese periodo de lepra indeterminada y dependiendo de qué tipo de evolución va a tener, desenvuelva las lesiones de la lepra tuberculoide, lo que va a ocurrir es que va a dejar de ser solamente una mácula y va a pasar a ser una placa. O sea, todo esto, ya ven que no es solamente una alteración del color, sino también una alteración de la superficie de la piel. Entonces, por eso que pasa a llamarse placa. Esa placa normalmente tiene un centro que sí también tiene una coloración más clara, ¿sí? Normalmente es una lesión que tiene un borde bien definido, elevado, ¿verdad? Este aspecto tricofitoide que dice ahí hace referencia al tricofitum, que es un hongo que normalmente también produce unos cuadros de micosis cutánea, que vamos a ver en las siguientes clases. Así que es un diagnóstico diferencial justamente, ¿verdad? Pero ahí hay una preguntita muy importante que nos orienta para no confundir lepra con micosis, ¿ok? Y esa pregunta es si siente prurito o no, ¿sí? Si siente prurito o si pica en esa región, en esa región, automáticamente se descarta lepra, ¿sí? Y bueno, después lo que tenemos que hacer es evaluar la sensibilidad. Normalmente son lesiones ovaladas, pueden ser 1 a 3 lesiones, aunque pueden ser más, ¿sí? Son promedio, ¿verdad? Sobre todo suelen estar agrupados en esa cantidad y la distribución es asimétrica. Vamos a tener también, lógicamente, alteración de la sensibilidad local. Hay otras imágenes entonces de lepra tuberculoide. Entonces lo que vamos a ver ya es una placa eritemato papulosa, dice acá, ¿sí? Que normalmente es bien delimitada y acá inclusive tiene un nódulito en la oreja, ¿verdad? Acá vemos otra lesión entonces de lepra tuberculoide. Si se fijan, otros síntomas pueden ir acompañando a medida que la enfermedad va avanzando, ¿sí? Como por ejemplo la disminución de sudoración en esa zona de la lesión,
sobre todo porque también eso implica que hay una afectación ya también de los nervios de esa zona, ¿verdad? Eh, entonces vamos a tener hipoanhidrosis, menos sudor. Podemos tener también la piel seca en esa región porque hay una menor producción ahí también de sebo y alopecia, se pierden los pelos en esa zona de la lesión, ¿verdad? No siempre ocurre, pero algo que se puede ver también, ¿sí? Y acá vemos el borde justamente de la lesión, ¿ok? El centro puede ser hipocrómico también con una coloración más clara. En la lepra tuberculoide también ya puede haber afectación de los troncos nerviosos. Y vamos a tener con respecto a las pruebas que estuvimos mencionando, la baciloscopía en la lepra tuberculoide es negativa normalmente y el test de Mitsuda entonces es positivo por las cuestiones que ya estuvimos viendo. Justamente por esas cuestiones que el paciente desarrolla esta forma más leve. Dentro de lo que es la anatomía patológica, si uno hace una biopsia, que se toma una pequeña porción de la piel de esas lesiones y se observa en el microscopio, difícilmente también encontremos bacterias, pero sí podemos encontrar granulomas y también la afectación neural, ¿verdad? Infiltrados inflamatorios alrededor de los nervios. Hay otra imagen también de la lepra tuberculoide. Entonces ya no es solamente una mancha, sino que es una placa eritematosa, normalmente redondeada o ovalada, de bordes bien definidos normalmente. Bordes bien definidos hace referencia a que yo puedo diferenciar la zona de piel sana de piel enferma, pero esto puede ser ligeramente irregular, ¿sí? Y después sí ya tenemos la lepra lepromatosa, ¿verdad? Que sería la forma más grave. En este caso, inicialmente vamos a tener placas eritematoinfiltradas numerosas y simétricas que se van extendiendo en la piel. Entonces, toda una superficie extensa de la piel va teniendo este aspecto eritematoso, brillante, ¿sí? Y como que la superficie se vuelve irregular, ¿verdad? Pero lo más característico de la lepra lepromatosa es la aparición de los lepromas, ¿sí? Que son unos nódulos que tienen una superficie brillante también, ¿verdad? Son eritematosas y son estas que se ven acá. Afectan sobre todo a la región del tronco y los miembros. Inicialmente son pocas, unas pocas lesiones, y a medida que avanza la enfermedad van apareciendo otras, sobre todo en el rostro, ¿sí? En el tronco y en las extremidades. Son las zonas donde van a aparecer entonces estas lesiones y es justamente estas lesiones las que se retratan ahí en ese cuadro que veíamos en la imagen inicial, ¿verdad? Se pueden comprometer también los anexos cutáneos, sobre todo las cejas, ¿sí? Y específicamente la cola de la ceja. Entonces los pacientes, una característica también de la lepra lepromatosa es la caída de la cola de las cejas, disminución en general de vello corporal, de la barba, disminuye también el sudor, la piel también se vuelve seca y descamativa. Creo que en esto no se nota tanto la descamación, pero bueno, ese aspecto seco también se puede percibir, ¿verdad? Algo que tienen que tener en cuenta también es la lepra lepromatosa, también de las formas más graves. Normalmente ya hay una proliferación más importante de bacilos y esos bacilos dijimos que se concentran principalmente en el lóbulo de la oreja, así que el tamaño de la oreja también puede estar aumentado y principalmente ahí el lóbulo, ¿sí? Esta imagen me gusta para mirar un poquito también, porque bueno, si uno coloca lepra lepromatosa en internet siempre salen casos medio obvios, ¿verdad? Pero en esta imagen, si se fijan, justamente hay pocos síntomas que podemos, o sea, como con pocos síntomas tenemos que también pensar en la enfermedad, ¿sí? Acá teníamos principalmente magarosis, que es justamente la caída de la cola de las cejas, ¿sí? Obviamente, eso no quiere decir que sea patognomónico de lepra y que si se cae la cola, obviamente es lepra, pero es algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Muchas veces hay traumas, la gente que se retira, etcétera, hay quemaduras, etcétera, una cuestión de factores, ¿verdad? Alopecia areata, que también puede ser pérdida de las cejas, ¿sí? Pero normalmente la característica es que se pierda solo la cola, ¿verdad? Entonces eso llama un poco la atención, ¿verdad? La piel también puede tener un aspecto
o sea, puede parecer más grueso, ¿verdad? Y pueden aparecer algunas pápulas también eri- eritematosas, ¿ok? Otra característica de los pacientes, bueno, acá también se ve la pérdida de las cejas, la superficie de la piel, como les decía, va cambiando también. Cuando es en el rostro, muchas veces la piel se vuelve más brillante. ¿M? Otra característica, bueno, acá vemos también el aumento del lóbulo de la oreja, la pérdida de las cejas, el surco nasogeniano normalmente también se hace más marcado, ¿verdad? Muchos de los pacientes terminan teniendo también nódulos o lesiones faciales, sobre todo en la región del labio superior, y eso justamente le va dando al paciente una característica facial que se llama facies leonina. Justamente hay una infiltración intensa facial, ¿verdad? Se acentúan marcadamente los surcos nasogenianos, como dijimos, se ven las cejas, etcétera. Entonces los pacientes van teniendo un rostro como que va recordando más o menos a un felino y por eso se llaman facies, a un león en realidad facies leoninas, ¿ok? Obviamente ahí ya son imágenes más obvias, digamos, ¿verdad? Pero se fijan también la acentuación de los pliegues que hay de la cola de las cejas y acá se fijan también cómo la textura de la piel, la superficie va cambiando y también tienen este brillo característico, ¿verdad? Además de eso, en la lepra lepromatosa se pueden afectar las mucosas, puede haber obstrucción nasal, sangrado, deformidades, perforación del septo, puede infiltrar la boca, la laringe, puede generar dificultad respiratoria, ¿verdad? Puede afectar también a los ojos, vamos a ver una imagen más adelante. El compromiso neural es más importante y puede producir incapacidades. Ya puede afectar a otros órganos, como estuvimos diciendo, sobre todo esas que tienen bastante número de macrófagos entre el hígado, vasos, renales y testículos son los que se afectan con más frecuencia. Y la vaciloscopía de estos pacientes obviamente va a ser fuertemente positiva. Así que la forma lepromatosa es, como dijimos hace rato, el sistema inmunológico no ofrece mucha resistencia, entonces estas bacterias van a proliferar y el test de Mitsuda, que justamente evalúa eh, la parte inmunológica del paciente, entonces nos va a venir negativo, ¿sí? Con respecto a la anatomía patológica, en estos casos sí, si se estudian esas lesiones se van a encontrar bacilos, ¿sí? Porque estamos en la forma bacilífera, ¿ok? Y las globias son unas agrupaciones. Creo que más adelante está la imagen. Creo que, creo que más adelante les muestro. Tengo una imagen ahí, o ya pasé, voy a buscar después. Eh, que son unos agrupados de bacilos y se ven como todos agrupados en una zona. A eso se le llaman globias. Y después tenemos la lepra dimorfa. Entonces, en estos pacientes son los que tienen lepra indeterminada, pero tienen una resistencia inmunológica superior a los que desarrollan, dice la forma lepromatosa, pero inferior a la tuberculoide, ¿verdad? Es muy inestable y tienen reacciones. Las reacciones son como brotes que pueden ir teniendo, que hay de dos tipos, la de tipo uno y la de tipo 2. No quiero que se compliquen mucho con eso, ¿sí? Como les dije, lo que quiero que manejen bien es la lepra indeterminada, su lesión más característica, que dijimos es la mácula hipercrómica, la lepra tuberculoide, que es su lesión característica entonces una placa eritematosa, obviamente todos con la alteración de la sensibilidad, y la producción de nódulos o lepromas en la lepra lepromatosa, ¿verdad? Así, resumiendo y para organizar las ideas, ¿verdad? Obviamente no es así de sencillo, pero para que tengan una idea, ¿ok? Entonces, si se fijan en este paciente, por ejemplo, de lepra borderline, a veces el número de las lesiones también llama la atención, ¿verdad? Si bien son lesiones de lepra eh, tuberculoide, ¿sí? La cantidad de las lesiones tiene que llamar la atención, ¿verdad? O sea, desenvuelve el paciente la forma leve de la enfermedad, pero las lesiones son múltiples, ¿verdad? Por eso decíamos, la inmunidad a veces es suficiente para evitar las formas graves, pero insuficiente como para controlar de cierta manera eh, la tuberculosis, ¿sí? Y después tenemos la afectación neural, ¿verdad?
Como les comenté hace rato, son tres cuestiones que tenemos que evaluar. La sensibilidad térmica, que vamos entonces a usar los tubitos con agua fría o con agua caliente. La dolorosa, que ya estuvimos hablando también. Y la táctil, perdón. Y la táctil, ¿verdad? En el que vamos a apoyar un algodón suavemente o una pluma si tienen. Difícilmente tengan eso en el consultorio. Pero en fin. Eh, como para que tenga idea que es una pasada suave, nada más que uno tiene que hacer en la piel, ¿sí? Al inicio, la afectación neural entonces se caracteriza por la parestesia o adormecimiento. Después también pueden tener algunos pacientes lesiones, o sea, dolor a la palpación ahí de los nervios, sobre todo entonces se evalúan los que son más superficiales. Ahí está el nervio mediano, el nervio cubital, ¿sí? El tibial posterior. Entonces al palpar esas zonas uno siente, se puede sentir inclusive que los nervios están engrosados y dolorosos. Entonces esas zonas son importantes porque ahí se pueden evaluar, ¿verdad? Dependiendo obviamente del tejido, del estado nutricional del paciente, eso puede inclusive hacerse evidente en algunos casos, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es la alteración sensitiva, inicialmente puede haber hipersensibilidad, ¿sí? O dolor o sobre todo de la piel, y después vamos a tener las lesiones anestésicas, ¿verdad? Ese periodo de hipersensibilidad normalmente no dura más mucho tiempo, ¿verdad? Sería al inicio del infiltrado inflamatorio. Las alteraciones motoras, o sea, como ya saben, si se produce un compromiso de la inervación, el músculo que dependía de ese nervio finalmente también se va a terminar atrofiando. Entonces, de esa manera que producen alteraciones motoras y pueden entonces producir una atrofia muscular. Entonces vamos a tener los pacientes con mano en garra, eso, cuando se afecta el nervio cubital, que es esto. Se fija acá este paciente también, el lóbulo de la oreja, sin cejas. Acá la piel también, que tiene ese aspecto más o menos brillante. Acá vemos al niño con la mano de predicador, con eh, justamente que es por la afectación del nervio mediano. Perdón que estaba leí una pregunta que me enviaron sus compañeros. Bueno, repasando un poquito, me llega una pregunta que dice, ¿cómo diferenciar borderline de micosis? Lo mismo, en la micosis hay prurito, ¿sí? Hay descamación fina en la piel, vamos a ver de vuelta eso cuando hablamos de micosis. En lepra hay alteración de la sensibilidad, ¿sí? Cuando hay prurito automáticamente ya descartamos lepra. Y la historia también es muy importante, ¿verdad? Si el paciente cuenta que esa lesión apareció hace una semana, se trató con un antimicótico, desapareció, vuelve a aparecer, siente picazón, etcétera, aumenta de tamaño, disminuye, luego vuelve a aumentar, eso suma puntos, o sea, la historia también se orienta más hacia micosis, ¿ok? Bueno, siguiendo un poquito entonces, ya aproveché ahí para responder esas preguntas, por si algunas personas también tenían la misma. Hay que recordar también que esa alteración neural, sobre todo en los miembros inferiores, puede terminar ocurriendo algo parecido a los pacientes diabéticos, ¿verdad? Entonces pueden tener el mal perforante plantar y finalmente eso termina llevando a mutilaciones, ¿verdad? Y es por eso que decimos que una enfermedad que produce, como uno dice al inicio, una enfermedad incapacitante y solamente afecta a la piel o los nervios, ¿verdad? Entonces finalmente es por eso, ¿verdad? Muchas veces termina terminan comprometiendo el movimiento de las extremidades también o las amputaciones y mutilaciones, ¿verdad? Hay otras imágenes también, entonces las manos en garra, aprovecha- aprovechando ahí para mirar un poquito, entonces la afectación ocular también, la piel brillante, la caída de las cejas, ¿sí? Que hay otra imagen también de las mutilaciones, la mano en garra también, ¿sí? Muchas veces acá ya se pueden palpar también los nervios que están engrosados, en algunos casos dolorosos.
Y como ya mencioné un poquito hace rato, para hacer hincapié de vuelta, tenemos también las reacciones en la lepra. Si tenemos la tipo 1, ¿sí? Que se ven entre la lepra dimorfa tuberculoide y la lepra dimorfa lepromatosa, y la reacción de tipo 2 que se ven sobre todo en las formas más agresivas, que son las lepromatosas, ¿sí? Tanto la dimorfa lepromatosa como eh, la lepra lepromatosa en sí, ¿sí? Entonces, las reacciones son más que nada cuadros agudos en los que los pacientes van a tener lesiones de aparición brusca, ¿sí? Puede haber también en ese periodo un compromiso neural, ocular y visceral importante, tiene sintomatología general entonces, y puede ser el motivo de consulta inicial. Muchas veces puede ocurrir inclusive al inicio del tratamiento o al finalizar. Según algunas bibliografías, hay una teoría que dice que los antibióticos pueden terminar exponiendo nuevos antígenos y por eso pueden haber esas respuestas, ¿verdad? Es una urgencia dermatológica cuando aparecen esas lesiones así de manera brusca y se tratan con corticoides normalmente, ¿sí? Para controlar esa respuesta exagerada que puede haber de parte del organismo y hacer que esas lesiones se controlen, ¿sí? Pueden tener desencadenantes como antígenos, como es el que estimulan el sistema inmunológico, enfermedades interrecurrentes, estrés, cambios hormonales, insuficiencia suprarrenal, ¿verdad? Otra cuestión que agrega acá es el fenómeno de Lucio, que es una forma reactiva entonces grave de la tipo 2, que serían las formas lepromatosas. Entonces podemos ver esto que, resumiendo y para tener en cuenta, la piel puede tener zonas en las que además hay una infiltración de las paredes vasculares, en lo que vamos a tener entonces es vasculitis y se acompañan entonces de trombosis, ¿sí? En esas zonas. Y lo que vamos a tener son principalmente lesiones purpúricas, ¿sí? Esto aclaramos porque van a ver, o sea, si eventualmente llegan a ver, porque no es tan frecuente, ¿verdad? Pero lo que van a ocurrir son lesiones más que nada purpúricas, ¿sí? Y extravasación de sangre, entonces, y las lesiones tienen esta característica hemorrágica. Bueno, pasamos entonces al diagnóstico. Como les dije hace rato, el diagnóstico de la enfermedad en realidad es clínico. Vamos a tener entonces las lesiones que van a ser características que ya estuvimos viendo dependiendo de qué etapa o de qué forma clínica desarrolla el paciente. Y lo que tenemos que evaluar entonces es la sensibilidad tanto térmica como dolorosa y táctil, ¿sí? Hay que considerar que la pérdida no es simultánea. No es que los pacientes van a perder las tres sensibilidades al mismo tiempo. Inicialmente o primero se pierde la sensibilidad térmica, por eso en el examen físico y anterior primero puse eh, esa cuestión, ¿sí? Luego está, luego está la sensibilidad dolorosa y por último recién se pierde la sensibilidad táctil. El examen bacteriológico, que sería la baciloscopía, el test Mitsuda, que nos da el pronóstico que evalúa la sensibilidad, el sistema inmunológico, la histopatología, que es la biopsia, que nos va a ayudar justamente también para los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Sobre todo, por más de que digamos de que en la lepra tuberculoide no es frecuente encontrar los bacilos, la histopatología nos puede ayudar para los diagnósticos diferenciales que estuvimos mencionando, ¿verdad? Se pueden confundir realmente con otras lesiones, vamos a ir viendo más adelante. Entonces, con la histopatología también podemos descartar el diagnóstico, ¿verdad? Si es que se encuentran datos para otra enfermedad, ¿sí? Y los test serológicos que vimos que se pueden hacer con ese hisopado también, sobre todo ahí está la PCR, ¿sí? Entonces, hablando un poquito del diagnóstico diferencial, sería de no confundir con otras lesiones, ¿verdad? Y ahí entonces, dependiendo de la etapa, cuando estamos en la lepra indeterminada, por ejemplo, tenemos como diagnóstico diferencial a la pitiriasis versicolor, que es una micosis, que vamos a ver también cuando veamos micosis, faltan 2 o 3 clases para hablar un poquito sobre micosis, eh, que agregue esta imagen, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el paciente puede consultar por una mancha clara, ¿verdad? Pero la micosis, por ejemplo, la pitiriasis versicolor, normalmente afecta el tronco, opa,
Normalmente afecta el tronco. Las lesiones son lenticulares y múltiples, ¿verdad? Son muy pequeñitas y múltiples y en una zona nada más pueden confluir y forman entonces la lesión principal, una lesión principal. Tenemos descamación fina y picazón. Entonces, ahí también nos ayuda a diferenciar de vuelta repitiendo, ¿verdad? Si hay picazón, ya se descarta automáticamente lepra exematiae. Puede ser también los eczemas, inclusive en algunos casos, que una reacción ahí alérgica, digamos, que vamos a ver más adelante. También lo mismo, en estos casos sí o sí hay prurito, ¿verdad? No hay eczema sin prurito, así que el prurito de vuelta nos orienta con el diagnóstico, ¿ok? Pueden haber también hipocromías residuales, que son zonas que por alguna lesión, quemadura o otra enfermedad cutánea deja una cicatriz en la que hay una alteración, puede haber una ligera alteración de la sensibilidad, ¿verdad? Justamente porque se reemplaza por un tejido fibroso, ¿verdad? Y queda como una mancha clara, ¿verdad? Pero ahí vamos a tener la historia del paciente, ¿verdad? Si hubo una, si hubo una lesión, si hubo una alteración. Leyendo una, enseguida vamos a hablar ahí del tratamiento que hicieron una pregunta, ¿sí? Y la otra pregunta, no sé si no se entendió, por eso les muestro de vuelta. La mano en garra, ¿sí? Son las que cuando se afecta el nervio eh, cubital, ¿sí? Estaba mirando por si estaba mal en la ley. El nervio mediano es la del predicador, esto, ¿sí? Parece medio contradictorio, pero sí es así. Pensé que estaba mal ahí, así que revisé. Y la otra pregunta es si es algo, el test Mitsu es algo similar a la PPD, sería el mismo principio, ¿sí? Solo que en ese caso se hace con el Mycobacterium tuberculosis, que es justamente para el primo hermano ahí del Mycobacterium tuberculosis. En este caso es Mycobacterium lepra, ¿sí? Siguiendo un poquito, a ver si no hay otras preguntas. Denme un segundo. Vamos a hablar enseguida del tratamiento, que era la otra pregunta que hicieron, ¿ok? Bueno, siendo con respecto al diagnóstico diferencial, si estamos en la lepra tuberculoide, ahí justamente agregué esta imagen. ¿Verdad? Esta imagen es de una dermatofitosis, que es una micosis cutánea también, pero de vuelta. En este caso vamos a tener descamación fina de la piel, prurito, vamos a ver que existe el factor predisponente, que es la humedad también, ¿sí? Y la historia que cuenta el paciente, ¿verdad? La psoriasis, acá falta una A, psoriasis en gotas, hay un tipo de psoriasis que aparecen así de forma, como por eso recibe ese nombre, como gotitas en el tronco, y también en ese caso no hay prurito, por ejemplo, no hay síntomas, entonces entra por eso como diagnóstico diferencial, pero en ese caso tenemos una descamación bastante importante en esas lesiones también, y la sensibilidad está conservada. El lupus también puede entrar como diagnóstico diferencial de la lepra tuberculoide. En la sífilis secundaria, que vamos a ver el siguiente, justamente es la clase de mañana, eh, vamos a ver que se le conoce como la gran simuladora, justamente porque en la sífilis secundaria producen varias lesiones que se pueden confundir con otras enfermedades también. Y Y vamos a ver que es asintomático también, o sea, no hay dolor, no hay molestia. Bueno, entonces con eso se pueden confundir con las lesiones de la lepra tuberculoide, ¿ok? Líquen plano y la farmacodermia también, ¿sí? Bueno, un segundito. Voy a responder todas las preguntas al final porque me está haciendo un poco difícil mirar las preguntas y aclarar y seguir con las presentaciones, ¿ok? Luego tenemos la lepra lepromatosa, en ese caso principalmente ahí entra como diagnóstico diferencial algunos cáncer de piel, ¿verdad? Como el linfoma cutáneo, el lupus eritematoso sistémico también, que pueden producir lesiones generalizadas, etcétera.
entran como diagnóstico diferencial en la lepra, entonces lepromatosa. Y después sí tenemos el tratamiento. El tratamiento eh, fue establecido por la OMS, ¿sí? Y se usan tres drogas, por eso se llama PQT también, o poliquimioterapia, ¿sí? Se usan la rifampicina, la dapsona y la clofazimina, pero en realidad va a depender de cómo se clasifica el paciente, porque la OMS clasifica en dos grandes grupos que estuvimos mencionando un poquito. Los paucibacilares, ¿sí? Pauci viene de poco y son los pacientes que tienen pocas lesiones cutáneas y principalmente las formas tuberculoides, y los multivacilares que van a tener más de 5 lesiones normalmente. O le voy a mostrar una tablita enseguida para que entiendan. En esos pacientes sí se usan esas tres drogas, ¿ok? El objetivo del tratamiento es principalmente evitar las secuelas, ¿verdad? Evitar y frenar la transmisión y tratar de forma precoz, ¿verdad? Ahí ya entra en realidad más bien el diagnóstico precoz, ¿verdad? La transmisión en realidad hay algunos estudios que dicen que desde las primeras tomas ya se interrumpe, pero en general se asume que en 2 semanas de tratamiento el paciente que es portador de la lepra entonces ya no transmite la enfermedad. Entonces, de acuerdo a la OMS, tenemos los pacientes paucivacilares o multivacilares. Si tienen 5 lesiones o menos, son paucivacilares y van a hacer el tratamiento solamente por 6 y se puede extender a 9 meses. Si hay un solo nervio, si tiene, esta tabla es así, si tiene menos de 5 lesiones, pero tiene un nervio afectado, un solo nervio afectado, y si la vaciloscopía es negativa. Ahora, si el paciente tiene más de 5 manchas, tiene menos de 5 manchas, pero tiene 2 o más nervios afectados, igual entra dentro del grupo multivacilar, o si la vaciloscopía es positiva, ¿sí? Sobre todo si es fuertemente positiva, ¿verdad? Entonces, en la forma paucivacilar normalmente se incluyen todos los pacientes que son de la lepra indeterminada y tuberculoide, y en la forma multivacilar vamos a incluir los pacientes con la lepra lepromatosa y borderline normalmente, ¿ok? ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque de eso va a depender el tipo de tratamiento y el tiempo, ¿sí? Estos medicamentos, en realidad, como vimos al inicio, el Paraguay tiene el PNL, que es el Programa Nacional de Lepra, el Brasil también tiene, cada país tiene su sistema de control de esta enfermedad y es una enfermedad que se notifica, de hecho, y estos medicamentos en realidad se distribuyen, no se venden en la farmacia, ¿verdad? Y vienen en forma de estos blisters, que son el verde para los pacientes paucivacilares. Entonces, esos pacientes van a ser tratados solamente con rifampicina y dapsona, ¿sí? En el primer día van a tomar entonces 2 cápsulas de rifampicina, que son estas que están acá, y un comprimido de dapsona, ¿sí? La dosis no quiero que sepan, quiero que sepan nomás el tiempo del tratamiento y qué medicamentos se usan, ¿ok? Esto va a venir así de esta manera, así que no hay cómo confundirse. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que estos pacientes van a tener que buscar cada mes estos blisters. No se le entregan todos los blisters de una vez porque de esa manera se consigue controlar que los pacientes continúen y terminen el tratamiento, ¿sí? Entonces, el paciente termina el primer blister el primer mes, tiene que ir de vuelta al centro de donde está retirando sus medicamentos, firma un documento y vuelve a retirar el siguiente blister. Si eventualmente no va, tiene que haber algún personal de salud, una enfermera, el encargado de esa zona, de ese departamento, de ir y hacer el seguimiento de ese paciente. ¿Por qué no volvió? ¿Qué le pasó? Si tuvo reacciones adversas, porque los medicamentos también tienen efectos colaterales. Ahí entran hemólisis, molestias gastrointestinales, hepatotoxicidad, pigmentación cutánea, sale una coloración oscura de la piel también. Así que pueden ser varios los motivos.
Después tenemos los pacientes multivacilares, ¿sí? Hay una pregunta también acá. Voy a responder todas las preguntas. Sí, estoy mirando ahí. Al final respondo todos. Eh, el paciente multivacilar va a tener que hacer el tratamiento entonces por 9 meses a un año, ¿sí? ¿De qué va a depender eso? Justamente de las pruebas laboratoriales que se hagan, de los controles que tengan, si se controlan las lesiones, etcétera. Si no hay un control, se pueden extender un poco más. Entonces va a pasar de 9 meses a un año, ¿sí? Y perdón, acá hay un error, ¿sí? Que tiene que ser 12 a 18. Ok, voy a modificar antes de pasar, ¿sí? Tiene que ser 12, o sea, es un año a 18 meses. Hay que modificar esto. Voy a modificar antes de pasar al compañero, al grupo de ustedes. Perdón, es un error, ahora me doy cuenta. ¿Ok? Entonces, si son pausivacilares, el tratamiento se hace por 6 meses, se puede extender hasta 9. Si son multivacilares, el paciente se trata por 12 meses y se puede extender hasta 18. ¿Ok? Entonces, además de eso, esos pacientes, una vez que concluyen el tratamiento, tienen que hacerse un control para evitar la recidivas, ¿verdad? 5 años si son multivacilares y 2 años, o sea, los 2 años post tratamiento, si son pausivacilares. No quiere decir que termina el tratamiento alguien que es pausivacilar y tiene que volver después de 2 años, sino que durante 2 años se van haciendo controles, ¿verdad? Qué sé yo, trimestrales o semestrales. Algo muy importante, y respondiendo ya a una pregunta que me hicieron ahí, eh, es muy importante también controlar a los contactantes si desarrollan alguna de las lesiones, o sea, si aparece alguna lesión cutánea, ¿verdad? Entonces, sobre todo cuando aparece la mácula hipercrómica, en todo caso para iniciar el tratamiento, porque se pueden también hacer los hisopados, etcétera. Pero recuérdense que la mayoría de los pacientes, si se recuerdan ahí los primeros slides, muchos van a llegar a la cura espontánea, ¿verdad? Los que desarrollan síntomas en realidad son porque probablemente no van a llegar a esa curación espontánea, ¿sí? Eh, las vacunas no hay una conclusión definitiva si el VSG tiene un efecto protector, entonces en algunos casos, si el paciente no está vacunado o los contactantes no están vacunados, se recomienda la vacunación o en algunos casos se hacen algunos refuerzos también, ¿sí? Se necesita un equipo multidisciplinario con fisioterapeutas, psicólogos, etcétera, y enfermeras para hacer el seguimiento y el control de esta enfermedad, ¿verdad? Todo un personal que hace el desarrollo de las prótesis también, etcétera. Cómo manejar y cómo readaptarse con las prótesis también son importantes. Y lo otro es muchas veces mejorar la condición también socioeconómica de los individuos, ¿verdad? Y finalmente, educar sobre la enfermedad, ¿verdad? Que no se transmite por el contacto, la cuestión del estigma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok?